Entiendo las... Ya. Entonces, chiquillos, lo que vamos a ver hoy día, bueno, la clase pasada vimos más o menos lo que tenía que ver con redes tróficas y tramas tróficas, ¿ya? Que era relacionado con la alimentación de los animales y el equilibrio ecológico que existía entre ellos, ¿ya? Es decir, la planta como productor, los consumidores primarios, secundarios, terciarios y así, y los dos componedores, ¿cierto? Eso más o menos vimos la clase pasada. En la clase de hoy vamos a darle un poquito más de finalización a este tema, ¿ya? Vamos a darle término y vamos a hablar sobre cómo afecta, chiquillos, la actividad humana sobre el equilibrio ecológico, ¿ya? Vamos a ir viendo todas las características de lo que es un equilibrio ecológico, vamos a conocer diversos factores importantes que afectan este equilibrio, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es conocer cuáles son las diferentes actividades humanas y cómo éstas provocan el equilibrio, el desequilibrio del medio ambiente, ¿ya? En este caso es cómo las acciones que nosotros realizamos y llevamos a cabo van a afectar nuestro planeta en cuanto a la fauna, ¿sí? Y en cuanto a la flora, es decir, en cuanto a los animales y en cuanto a las plantas, cómo va a afectar esto en nuestro ambiente, ¿sí? Tenemos que partir por lo importante, ¿ya? ¿Qué es un equilibrio ecológico, chiquillos? Cuando hablamos de equilibrio, quiere decir que en cierto sistema está todo regulado, ¿sí? Regulado está como parejo, como al mismo nivel. Quiere decir que todos tienen un mismo orden, ¿ya? Que no existe algo que lo desestabilice. Por ejemplo, el equilibrio que se da en este caso es que tenemos consumidores productores, ¿cierto? Tenemos consumidores primarios, secundarios, terciarios y así, ¿cierto? Lo podríamos clasificar en herbívoros, carnívoros, omnívoros, ¿cierto? Carroñeros y descomponedores, ¿ya? Ese es el equilibrio que se da. Recuerden que siempre va primero el productor, ¿cierto? Que es la planta, después va un omnívoro, ¿sí? Consumidor primario, después viene el carnívoro, o en ciertas veces viene omnívoro, ¿cierto? Dependiendo de la cadena, ¿sí? Y finalmente viene a veces, porque no siempre se presenta, el carroñero y al final, importante, los descomponedores, ¿ok? Que eran los hongos que descomponían ya el cuerpo en estado ya muerto, ¿cierto? Lo descomponía, ¿cierto? Al total para llevarlo a la tierra y poder producir, en este caso, un nuevo sistema, una nueva red. ¿Se acuerdan que yo les decía que igual era cíclico? ¿Sí? Porque partía de un productor y finalizaba en la descomposición. Y cuando era la descomposición, tenían que recordar que al descomponerse volvía a iniciarse el proceso, ¿ya? Entonces, los ecosistemas siempre están en equilibrio, ¿ya? Tienen la misma posibilidad de desarrollarse, ¿cierto? A través de la alimentación, ¿sí? O sea, en realidad, si existe algo que desequilibre esto, es principalmente la actividad del ser humano, ¿ya? ¿Cómo lo va a desequilibrar? Vamos a ver diferentes formas de desequilibrio en el ecosistema, ¿ya? Entonces aquí yo les decía, claro, se desequilibra un ecosistema cuando se modifica o altera el ecosistema. Es decir, si en un ecosistema dejase de existir el productor, que son las plantas, existe un desequilibrio, ¿cierto? Es importante entender que el equilibrio se da cuando están todas las partes de un sistema. Como ya les mencioné, productor, consumidor y descomponedor, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos estado constantemente dañando, chiquillos, lo que es este equilibrio ecológico, principalmente con la contaminación de los ambientes, ya sea el ambiente terrestre submarino, ¿sí? Porque tenemos que entender, recuerden que los ecosistemas eran tres tipos: marítimo, terrestre y acuático. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que la contaminación no solo se da a nivel de ambiente, de aire, se da a nivel de la tierra y a nivel de mar o de aguas, ¿cierto?
Por lo tanto, es importante entender que la contaminación no solo la hacemos nosotros, no solo la hacen las industrias cuando emiten estos gases, ¿cierto? Sino que también la hacemos nosotros cuando acumulamos mucha cantidad de basura, desechos, ¿cierto? Etcétera, ¿ok? La contaminación, chiquillo, es cuando un agente externo, ¿sí? Por lo general en el aire, ¿cierto? Es el dióxido y el monóxido de carbono, provocan un daño directo o a veces indirecto en el componente natural, ¿ya? ¿Cuál es el componente natural en este caso? Los ecosistemas. El ecosistema que se relaciona con el aire, el ecosistema que se relaciona con el agua y el ecosistema que se relaciona con el suelo, ¿ok? Entonces, uno de los primeros tipos de contaminación que nosotros conocemos, como ya les mencionaba, es el más conocido, ¿por cierto? Que es el que producen las industrias, en donde a través de las mismas industrias, maquinarias, etcétera, y fabricación de ciertas cosas, ¿cierto? Liberan, como sale aquí en la imagen, liberan muchos gases, y entre ellos los más tóxicos son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, ¿sí? Estos gases, ¿qué hacen? Principalmente dañan y contagian de cierta forma el O2 que existe en el aire para nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué pasa si una persona, un ser humano, aspira, digamos, ¿cierto? Mucho monóxido y dióxido de carbono, puede producir graves daños a nuestro sistema respiratorio. Nos puede costar respirar, ¿sí? Nos podemos ahogar porque no estamos ingiriendo aire, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ingiriendo una sustancia tóxica que se va a nuestro cuerpo, como todas las sustancias tóxicas que existen, ¿ya? Por ejemplo, el humo de cigarro, el humo de cuando uno quema, hace combustión de leña, ¿cierto? Todos esos humos que salen, ¿sí? Todos esos gases son tóxicos para nuestro cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, si yo les preguntase, estoy en una pieza encerrada, ya, hay oxígeno, sí, cierto, por lo tanto yo puedo respirar. Pero ¿qué pasa si yo abro un pequeño hoyito y empiezo a echar dióxido de carbono dentro de esa pieza encerrada, donde estoy yo? Probablemente lo que ocurra es que una intoxicación y hasta incluso yo pueda morir, ¿ya? Porque el dióxido de carbono, chiquillo, al igual que el monóxido, son gases demasiado dañinos para el ser humano al momento de inspirarlo y para nuestro ambiente, ¿sí? Y todo está relacionado, chiquillos, con la respiración, ¿ok? Obviamente, por ejemplo, no sé si alguna vez bueno, cuando hacen asado quizá, han estado cerca de cuando están prendiendo recién el asado, se dan cuenta que sale mucho humo y eso molesta, por eso uno tiende a alejarse de repente, ¿cierto? Porque es tan tóxico lo que emana de eso, de esa leña, ¿cierto? O del carbón, que a uno le molesta, ¿sí? Imagínense que nosotros respirásemos siempre dióxido de carbono y monóxido. Nuestra vida sería menos prolongada, duraríamos mucho menos, ¿ya? Y la gran mayoría de las personas que respira esto podría tener cierta secuela o alguna enfermedad en los pulmones, ¿sí? Por lo tanto, es importante el tema de la contaminación, porque no solo daña al ser humano, sino que también daña al ecosistema, ¿ya? Recuerden que los animales también respiran por la nariz, también tienen pulmones, por lo tanto a ellos también les afecta en gran medida esto de aspirar distintos gases que son tóxicos, ¿ok? También tenemos, chiquillos, la contaminación del suelo, ¿sí? Que se produce cuando principalmente se produce en las casas, en los trabajos, en los colegios, chiquillos sobre todo, ¿sí? Que es, por ejemplo, que uno no, hay mucha gente que no tiene la cultura, ¿sí? De reducir, reciclar, ¿cierto? Reutilizar materiales, que, por ejemplo, a ver, me compré, supongamos, voy a inventar, me compré un computador, ¿sí? Un computador. Me sobra la caja del computador. ¿Y qué hago yo? La boto. Es una caja gigante de cartón. ¿Qué podría hacer yo porque lo que yo voy a hacer es, claro, acumular basura. Se dice que semanalmente en las casas se acumulan entre 9 y 10 kilos de basura. Imagínense, en una casa, 10 y 9 kilos de basura. Imagínense todo lo que se produce en Chile o supongamos en Santiago. ¿Sí? Que tenemos, entre comillas, menos cultura de limpieza, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiéramos reutilizar o reciclar o reducir estos materiales sería mucho mejor. Como les decía,
tengo la caja del notebook, supongamos. En vez de botarla y acumular basura, acumular más cantidad de basura, lo que yo podría hacer ese mismo cartón, utilizarlo para otra cosa, ¿cierto? Lo puedo utilizar para hacer, no sé, lo que yo quiera. Por ejemplo, estoy necesitando algo para echar los lápices, ¿cierto? La puedo usar, recortar y hacerme una cajita para guardar lápices, ¿cierto? Lo otro que puedo hacer, no sé, también hay hartas manualidades que se realizan con el cartón también. O lo puedo usar para diferentes cosas. La idea es utilizarlo nuevamente y no eliminarlo, no botarlo, ¿sí? Porque ¿qué ocurre, chiquillos, con la contaminación del suelo? Que existe mucho material, por ejemplo, el plástico, que es el material que demora muchísimos años en degradarse, el plástico y el vidrio, ¿sí? Mucha gente los tira al suelo y no se dan cuenta que están cometiendo un grave daño al ecosistema. Porque, por ejemplo, en la imagen acá, se fijan, esto está lleno de basura. ¿Cuántos años creen ustedes que se va a eliminar esto? ¿Va a costar que se elimine esto? Muchísimo. Que se elimine me refiero a que gracias al sol y las características del mismo producto se desintegren, que existan pequeñas partículas chiquititas, eso va a ocurrir en millones de años, ¿ya? Porque el plástico cuesta mucho degradarse. Y esto también lo podemos relacionar con la contaminación del agua. ¿Cómo? Por ejemplo, también se ve mucho y últimamente se ha hablado bastante de este tema, bueno, antes de COVID, porque ahora solo se habla de COVID, pero antes de COVID se hablaba mucho del tema de la contaminación del mar, ¿cierto?, de los océanos con los plásticos. De hecho, habían estudios chiquillos que cuando encontraban algún animal muerto, le hacían autopsia, ¿cierto? Como que lo abrían y en muchos animales encontraron residuos plásticos en su interior. ¿Ya? Eso es tan preocupante como la contaminación del suelo y la contaminación del aire, ¿sí? Víctor, dígame, active su micrófono, ¿ven? Profe, de hecho, la gente estaba haciendo plástico que lo ocupaba, no sé, para las botellas y eso, y después lo podía tirar al mar porque ese plástico le ponían algo que era comible para los peces. Y hacía Exacto, sí, eso, y sí, los peces en el agua se lo comían y no le pasaba nada. exacto. No sé cómo se llama el material que usaba, pero era un plástico degradable. Degradable quiere decir que si lo tiraban al mar pasaba un tiempo y se podía eliminar o desintegrar y no era dañino para los animales marítimos, los peces, las focas, las ballenas, etcétera. No era dañino, pero eso es algo nuevo, es una nueva tecnología que se empezó a impartir como en 2018 más o menos, 18, 19, no es algo tan nuevo, ¿ya? Y obviamente debe salir, debe tener un alto costo, por eso tampoco se ha impartido por todos lados, ¿ya? Por eso en muchos lugares se optó por ya no dar bolsas de plástico, por este mismo tema, es una medida súper radical, pero súper buena para nuestro ecosistema, ¿ya? Por el mismo tema de que, como yo les comentaba, salieron muchos estudios de animales que en su interior, después de morir, en su interior tenían grandes cantidades de plástico, chiquillos, y eso ya es preocupante, ¿sí? Eso quiere decir que primero no tenemos una cultura que nos enseña o una cultura para saber que no debemos botar basura ni en el suelo, ni en los mares, ¿sí? Y también tenemos que mejorar en el tema de cultura en cuanto a crear materiales que nos ayuden, ¿ya? Por ejemplo, los aerosoles, si bien obviamente cuando, por ejemplo, hay un olor raro o algo, uno echa un aerosol y qué rico, siente el olor rico, ¿cierto? Pero de cierta forma, lo que está liberando el aerosol es un gas súper dañino, no tanto quizás para nuestra salud, sino para la capa de ozono, ¿ya? Para el medio ambiente. Recuerden que hace un tiempo atrás, porque ahora se supone que la capa de ozono se cerró, chiquillos, ¿ya? ¿Qué es la capa de ozono? Muchos no la conocen quizá. La capa de ozono, chiquillo, es una capa que está en la atmósfera que de cierta forma cubre a la Tierra de que le lleguen los rayos del sol de manera directa, ¿ya? ¿Qué pasa si la capa de ozono no existiera? Nosotros probablemente tendríamos temperatura en el verano y quizá en todo el año sobre los 40 grados, ¿sí? Entre 45 y 50 grados. Imagínense eso, imagínense que uno ya con 28 grados anda muerto de calor. Imagínense con 40, 45, 50 grados. Sería fatal. Por lo tanto, la capa, y también, aparte de ayudar a que no pasen directamente los rayos, ayuda a que las sustancias que están, digamos, en las capas más arriba, ¿cierto?, no pasen de manera directa a la Tierra porque hay algunas sustancias que son más dañinas, ¿ya? Y viceversa.
¿sí? Algunas sustancias que están acá en la Tierra, pasan a la atmósfera, que no pasen más allá de la capa de ozono, ¿ya? Por lo tanto, la capa de ozono es súper importante para nosotros, ¿sí? Y para el cuidado medioambiental. ¿Qué ocurría? Volviendo al tema del aerosol. Hace un tiempo atrás se dijo que se había producido una abertura en la capa de ozono, había un hoyito, ¿sí? Y que por eso había existido cambios de temperatura a nivel de todos los países, ¿sí? Por ejemplo, eh, se dice que en Chile afectó de cierta forma porque estábamos cerca de la abertura de la capa de ozono, que por eso tuvimos los últimos veranos muy calurosos, muy, muy, muy calurosos, ¿sí? Entonces, se ha dicho también, ahora hay nuevos estudios, que este hoyito de la capa de ozono se cerró, ¿ya? Porque se tomaron medidas, porque, bueno, yo sé que el tema de COVID es un tema súper nefasto y súper triste, ¿cierto?, para todo el mundo, pero de cierta forma, aunque no lo creamos, ha ayudado en gran medida a la reconstrucción y al cierre de la capa de ozono, porque al haber menos automóviles en las calles, ¿cierto?, no solo en Chile, estoy hablando a nivel mundial, ¿cierto?, con el tema de las cuarentenas y todo eso, al haber menos gente en las calles, lo que se produce es que hay menos contaminación. ¿Por qué? Porque claro, primero tenemos la contaminación humana, ¿cierto? Y segundo tenemos la contaminación vehicular, ¿sí? Acá en Chile es súper grande la contaminación vehicular, pero imagínense en China. Hay una región en China que son, creo que es cerca de 10 millones de habitantes, 10.000 millones de habitantes. Imagínense, en Chile somos 17.000 millones de habitantes. Imagínense cómo contaminan en China, en una sola región. Allá son millones de personas. Son, digamos, el 50% más que en Chile. Imagínense cómo contaminan allá. ¿Mm? Es harta la contaminación. Víctor, dígame. Profe, quiero decir dos cosas. De Dígame. hecho, con esto del COVID-19 han bajado pumas, han bajado lobos, han bajado pavos reales, focas, todo eso. Exactamente. Y Sí, la otra cosa, exactamente. que creo que la ciudad del mundo más contaminada del mundo creo que es Singapur. Ah, sí. Sí, de hecho, eso creo, yo también lo escuché la otra vez, no sé si lo leí en el diario o lo escuché en la tele, pero también escuché algo así. ¿Por qué? Porque tiene mucha tecnología, mucho avance tecnológico, por lo tanto el tema de los autos, la fábrica, la producción, libera mucho material contaminante, ¿ya? Y la misma gente también, ¿ya? Importante lo que mencionó Víctor en un principio, ¿cierto? ¿Qué me habías dicho, Víctor, en un principio? Lo del COVID, ¿cierto? Ah, lo de los animales, ya que se me había perdido la idea, ya. Lo que había dicho es que, si se dan cuenta, en un día normal, sin COVID, antes del COVID, pensemos en nuestra vida antes del COVID, ¿era posible ver algún animal, un puma, pavo real en la calle? No. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta cómo el ser humano ha ido dañando el ecosistema y el ambiente de los animales. Nos damos cuenta cómo nosotros los privamos a ellos de un medio ambiente, ¿sí? En donde ellos, en lo cotidiano, sin COVID, porque ahora como hay COVID, ¿cierto? No se puede salir a las calles, por lo tanto el animal no se ve en, digamos, en peligro con la presencia humana. Por eso baja, ¿sí? Es súper interesante este tema, chiquillos. O sea, como les dije, yo entiendo que el COVID es algo súper fome, algo dañino, es algo que nos tiene a todos mal, digamos, de cierta forma, ¿cierto? Nos ha privado de muchas cosas, pero de cierta forma ha ayudado bastante, chiquillos, a que los animales puedan, como, digámoslo de cierta forma, volver a vivir la vida que ellos siempre han querido vivir. Por ejemplo, en los principios, en las principales, no, en los principales tiempos de cuando empezó el COVID, digamos, en España, sobre todo en otra parte que fue en Venecia. Ustedes conocen Venecia por imágenes, por último, donde hay botes, ¿cierto?, que llevan a la gente. Creo que es en Italia, ¿sí? Es como, se le dice la ciudad flotante, ¿sí? Porque ahí la gente se transporta en botes. Y es súper lindo, chiquillo. Cuando ocurrió el COVID, sí, fue en Italia, de hecho. Cuando ocurrió el COVID, chiquillos, la primera semana allá, cuando estaba, pero heavy allá en Italia, chiquillos, eh, yo vi varios videos en donde, claro, como había COVID, la gente no podía salir.
ni a comprar, chiquillos. Era súper estricto el tema allá, igualito que aquí en Chile. Entonces, no podían salir y se dieron cuenta que una persona justo estaba grabando, no sé cómo habrá salido la verdad, estaba grabando en donde pasan estos barquitos, donde transportan a la gente, que ya no había transporte, no había tráfico de, digamos, de barcos, de botes, ¿sí? Miraron que antes, claro, cuando estaban los botes y todo esto no se veía peces, el agua se veía un poco más turbia. ¿Por qué se veía más turbia? Porque igual las lanchas y todas estas cosas que andan por ahí tienen motor y por lo tanto gastan benzina. Y esa benzina obviamente la tiran hacia el mar y contaminan, ¿sí? Y los animales que están ahí, al igual que ha pasado acá, ¿cierto? Se esconden del ser humano. Si al final el ser humano es como un enemigo de algunos animales nativos, ¿ya? No es que seamos el amigo, como ocurre con el perrito, que somos el mejor amigo del perrito. No, acá en este caso no ocurre eso, chiquillos. Los animales se esconden de los seres humanos. ¿Y qué pasó? Cuando empezó la pandemia en Italia estuvo bien fuerte, ¿cierto? Salieron varios delfines, varios peces gigantes, y ahí daba la reflexión que uno decía, es tanto el daño que el ser humano le ha hecho al medio ambiente que los animales han tenido que buscar otro hábitat, otro ecosistema para vivir. Y ahí uno se puede preguntar hasta qué punto llega la contaminación del ser humano. ¿Ya? Porque nosotros pensamos de cierta forma que la tierra es de nosotros, es del ser humano. Uno dice, la tierra es del humano, podemos hacer lo que queramos con la tierra. No, no nos damos cuenta que dentro de la tierra nosotros tenemos otras personas, no me refiero a personas, otros elementos que conviven, que son los animales, que son súper importantes para nosotros, son importantes para sus propias cadenas, y también las plantas, que también es importante para nosotros, para los animales y para el ecosistema, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de, chiquillos, de problemas que existen y que causa desequilibrio ecológico, que tiene que ver directamente con la introducción de especies exóticas, ¿ya? Exótico no es que sea raro, chiquillos, sino que exótica quiere decir de que viene de otro lugar solamente, ¿ya? Esta introducción de especies, chiquillos, se ha producido de manera natural o a veces de manera que el ser humano las trae, las introduce, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que, ya no sé si está permitido hoy en día, pero había tiempo atrás que estas personas que tenían como más plata, ¿cierto? Mandaban a comprar especies a otros lugares, ¿sí? Voy a dar un ejemplo, pero que no es de Chile. Por ejemplo, Pablo Escobar, él creó un zoológico en su casa y él mandó a traer especies de todo el mundo mandó a traer especies para su zoológico, que esto fue en Colombia, ¿ya? Habían hipopótamos gigantes, elefantes y especies de animales que no estaban en su país, que no son principales o nativas del país. Por lo tanto, ¿qué hace? Cuando los trae, ¿cierto? Él traía parejas. ¿Para qué? Para que se reproducieran, ¿cierto? Y para que generaran descendencia. Y al generar descendencia, ustedes se dan cuenta que ahí va aumentando la familia y ahí se va creando una nueva especie. ¿Qué ocurría, chiquillos, si uno de ellos se escapaba? Puede ser que se mezcle con otros animales y ahí genera una nueva especie, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que hace un tiempo atrás hubo como una, ¿cómo se dice? Una invasión de ardillas en una parte que estaba cerca de Argentina, en un límite, no me acuerdo qué límite era, pero había un límite que se llenó de ardillas, ¿ya? La invasión de las ardillas se le llama. ¿Y qué pasaba? Las ardillas, lo malo es que ellas se comían, digamos de cierta forma, como que rompían los árboles, porque ellos se comían una parte del interior del árbol, que era como la corteza, como el tallo interior. Pasaba que ellos con sus dientes rompían la parte del árbol y sacaban lo interior. ¿Y qué pasa cuando hacían eso? Obviamente estaban dañando el ecosistema. Eran como una plaga, ¿ya? También es importante entender, chiquillos, que si bien una especie exótica, una especie, un animal, no tiene nada de malo que conviva en un ecosistema, es importante entender que cada país tiene su ecosistema diferente, por lo tanto, cada ecosistema tiene sus animales específicos. Si llega un animal extraño o diferente que nunca ha habitado ese lugar, si es que logra sobrevivir, se puede reproducir e invadir. Y esto es súper negativo para aquellos animales que ya existían, ¿ya? Entonces, digamos, la expansión de estos animales que llegan de manera, ya les dije, pues de manera voluntaria, es decir, que
gente las compra estos animales y los trae a los países, por ejemplo a Chile, ¿sí? O llegan de manera accidental, como pasó en los límites de Argentina con Chile, que se llenó de ardilla castorera, no sé qué era, pero esos que rompen la madera, ¿ya? Entonces, tenemos, chiquillos, que estas tres especies son animales exóticos que llegaron de otro lado. Si bien uno hoy en día ya los ve, estas tres cosas ya las ve siempre. Por ejemplo, el conejo no era de aquí de Chile. El conejo vino como una plaga, de cierta forma. Llegó un conejito, y no sé si ustedes saben, pero los conejos, la facilidad de apareamiento que tienen ellos produce que, por ejemplo, supongamos, se aparean una vez, tienen 3, 4 conejitos, después pasa un mes, ¿cierto? Y se vuelven a aparear y tienen más, y así se van reproduciendo, se reproducen muy rápido, muy rápido. Por eso llegó a decirse que fueron como una plaga, de cierta forma, ¿ya? ¿Cuál es el problema de los conejitos? Es que ellos se alimentan de las plantas, de las raíces, del tallo, de las hojas, de todo. Por lo tanto, ellos van consumiendo estas plantas y van eliminando plantas. Y eso obviamente es malo para nuestro ecosistema. También tenemos un insecto que es la chaqueta amarilla, ¿sí? Que es una avispa carnívora, ¿sí? Que mataba a las abejas, chiquillos. Ya no sé si todavía está esta plaga, pero yo me acuerdo que hace unos 5 o 6 años atrás yo fui al sur y estaba lleno de chaquetas amarillas. Estas son las chaquetas amarillas. Es muy diferente a la avispa, o sea, perdón, a la abeja. ¿Ya? Recuerden que la abeja es súper importante para nosotros y casi, porque todavía no, pero casi está en peligro de extinción. Y cuando un animal está en peligro de extinción, chiquillos, es súper complicado para el ecosistema. Sobre todo, chiquillos, el valor que tienen las abejas en nuestro ecosistema y para nosotros también, ¿ya? Que es en la reproducción de las plantas, ¿ya? En la germinación, ¿sí? Entonces, y también otro producto que no es un animal, es una planta, que es una especie exótica, ¿sí? Son las zarzamoras. ¿Por qué la zarzamora es mala, digámoslo de cierta forma? Es la que produce las moras, ¿ya? ¿Por qué es mala de cierta forma? Porque es muy invasiva. No sé si ustedes han dado cuenta, por ejemplo, en los campos y eso, hay lugares donde está lleno. Tú puedes plantar una zarzamora y esa a la semana o al mes va a estar llena por todos lados. ¿Sí? Su capacidad de reproducción es muy rápida. ¿Y qué es lo que hace? Tapa todos los lugares. De hecho, en los campos hay lugares en donde ni siquiera hay rejas. Hay lugares donde está plantado zarzamora para delimitar. En vez de usar rejas, usan zarzamoras. ¿Sí? Que son estas hojas, esto. Y acuérdense que estos tallos, está lleno de espinas. ¿Sí? Por lo tanto, es muy difícil que las plantas crezcan. Y lo que hace el efecto negativo es que impide que las plantas hagan fotosíntesis. ¿Por qué? Porque tapa a las otras plantas, porque es tan invasiva, llega, las tapa, ¿cierto? Y no le llegan los rayos directos del sol a la planta que estaba tapada, ¿sí? Por lo tanto, esa planta al no hacer fotosíntesis se empieza a secar y por lo tanto muere, ¿sí? Por eso es dañina la zarzamora, ¿ya? También tenemos, chiquillos, otros problemas que ocurren en nuestro ecosistema que daña directamente el suelo, ¿sí? Y esto es causa del ser humano, principalmente causa del ser humano, que es la tala de árboles y bosques nativos, ¿ya? Por lo general, cuando se tala un sector, no se vuelve a plantar otro tipo de planta, ¿ya? Se deja pelado. Ese es el problema, que no se vuelve a plantar, ¿sí? Y obviamente sacar árboles de un ecosistema provoca un desequilibrio, ¿ya? Porque estamos haciendo una modificación, ¿sí? Tenemos, chiquillos, que también otro problema súper grave que falla y hace que se desequilibre el ecosistema es la sobreexplotación de algunas especies, de algunos animales, a eso me refiero a especies, y que ha llevado consigo, chiquillos, a la extinción o peligro de extinción de algunas especies, ¿sí? Cuando yo utilizo mucho una especie, la sobreexploto, ya sea por lo general la especie de animales y todo esto se utiliza para el consumo humano. Ahí nos damos cuenta nuevamente cómo el ser humano daña el medio ambiente, ¿sí? Nosotros sobreexplotamos una especie es cuando la utilizamos demasiado, ¿sí? Para nuestro consumo, que va a llegar un momento que se va a acabar.
porque la usamos demasiado, la sobreexplotamos, ¿sí? Por lo tanto, cuando se va a acabar, podemos decir que está en peligro de extinción. Es decir, que si se acaba ya no hay vuelta atrás, no va a poder haber otro animal igual. Por ejemplo, lo que pasó con una especie extinta que es muy conocida por todos nosotros son los dinosaurios, que se supone que existieron. Hay restos fisiológicos de que existieron. Son una especie extinta, ¿sí? Porque hoy en día nosotros no vemos ningún dinosaurio. Se extinguió. No sabemos si fue porque, no sé, ahí hay varias teorías, porque, no sé, pues por Dios, dicen algunos, otros porque hubieron una lluvia de meteoritos, etc. O porque no encontraron las condiciones necesarias, o también se dice porque, ¿cómo se llama? Que el ser humano en esos tiempos estaba recién empezando a crearse, por lo tanto hubo una guerra entre los dinosaurios y el ser humano, por lo tanto el ser humano, al ser más inteligente que el dinosaurio, le ganó la batalla. ¿Ya? Hay diferentes teorías de eso, que no es lo importante acá. ¿Sí? Lo importante es entender que toda especie, chiquillo, hasta nosotros mismos, hasta el ser humano, nos podemos llegar a extinguir si ocurren cosas que afecten, ¿ya? Entonces, en Chile, chiquillos, tenemos diversos animales en extinción. La chinchilla cordillerana, el zorro pulpeo, el loro tricahue, el huemul, chiquillos, está en peligro de extinción, la rana chilena, ¿sí? Entonces, chiquillos, ¿qué medidas nosotros podemos tomar para prevenir todo esto que ocurre? Principalmente se puede ver en las 3 R. Yo creo que todos hemos escuchado las 3 R o hemos visto este signo de acá, ¿sí? Las 3 R, chiquillo, es reducir, reutilizar y reciclar, ¿ok? Cuando hablamos de reducir, chiquillos, es la misma palabra. Reducir es achicar algo. Por ejemplo, si yo tengo una bolsa de basura llena de basura, con puros plásticos y hojas estiradas y cajas que las meto así nomás. ¿Qué puedo hacer yo para reducir eso? Esta basura, en vez de tirarla completa, por ejemplo, una caja de zapatos, imaginen, en vez de tirarla completa a la basura, yo lo que puedo hacer es cortarla en pedacitos chiquititos, para que no haga tanto bulto. Entonces yo estoy reduciendo la basura que yo boto, que era, por ejemplo, una bolsa gigante, a la mitad, o a menos de la mitad, ¿ya? Eso es reducir, que produzco menos basura. Reutilizar, chiquillos, es que les demos un nuevo uso a algo. Por ejemplo, las botellas de vidrio y de plástico de las bebidas, por ejemplo, la CSU o Coca-Cola, son reutilizables, las bebidas retornables. Hay unas que no son reutilizables, que son ese plástico blandito, ¿sí? Pero tenemos ese plástico que es más duro, ¿cierto? Cuando uno dice, tengo que llevar la botella para comprar la bebida, esos son reutilizables. Si ustedes no sabían, esa misma bebida, claro, usted se la tomó, llevó el envase, ese mismo envase lo devuelven a la Coca-Cola, ¿cierto? O a la CCU y lo lavan, lo limpian, no sé cómo harán el proceso, ¿cierto? Y después lo vuelven a llenar con bebida nuevamente y así, ¿ya? Es como que el envase de bebida que compramos ahora ya ha sido utilizado por 10.000 millones de personas más antes. Heavy igual, pero eso es reutilizar, ¿ya? Y reciclar es que algo que ya dejamos de usar le podemos dar un nuevo uso, ¿ya? Por ejemplo, una botella de plástico de esta, de las que es el plástico delgadito, que no por lo general nunca se recicla, ¿cierto? Le damos un nuevo uso. ¿Cómo lo podemos dar otro uso? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la usamos, le cortamos la mitad y la usamos para guardar lápices, ¿cierto? Ahí ustedes le pueden dar distintas facilidades, o podemos hacer como un macetero, se hace también con esas botellas, ¿sí? La forma más común de reciclar también, chiquillos, es que en muchos colegios se da que juntan todos los materiales característicos en distintos basureros. Por ejemplo, en un basurero, en los malls sobre todo están. En un basurero se echa plástico, en otro se echa papel y en otro se echa, no me acuerdo qué se echaba, vidrio parece. Sí, ¿ya? A eso también podemos llamar reciclar, ¿ok? Entonces, chiquillos, para terminar, se sugiere aquí la actividad de la clase, ¿sí? Que es crear un proyecto entre comillas,
ya no es un proyecto largo, sino que ustedes crear ideas en donde se puedan cumplir los requerimientos de las 3R, es decir, reducir, reutilizar y reciclar. Pueden usar cualquiera de las tres, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto que se hace en todos los colegios, el de colocar basureros que sean para el plástico, para el papel y para el vidrio. Eso es que se usa una de las 3R. Ustedes tienen que pensar en algo en donde se pueda o reducir, o reutilizar, o reciclar. Este algo lo tienen que crear con respecto, chiquillos, a alguna actividad del colegio, ¿sí? Este proyecto, entre comillas proyecto, porque un proyecto es más largo, tiene que llevar un nombre. Por ejemplo, cuidemos nuestro colegio, no sé, tomando conciencia, ¿ya? Le ponen el título, ¿a quién va dirigido? Va dirigido al colegio, no sé tanto, a todos los estudiantes del colegio, ¿cierto? Y la descripción del proyecto es que tiene que responder más o menos a estas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Obviamente es importante explicar qué es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir, voy a tomar el ejemplo de los basureros. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar dispensadores especiales para plástico, vidrio, papel. Eso voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Estos basureros los voy a colocar los voy a colocar en la entrada del colegio, afuera de los baños del colegio, ¿sí? ¿En qué ayudaría esta medida? Bueno, ayudaría en el tema del reciclaje, ¿ya? Ya que no toda la basura va a estar junta y por lo tanto se va a poder dividir, ¿sí? Es eso solamente, que ustedes piensen en una idea que pueda incluir o reciclar, o reducir, o reutilizar, ¿ya? ¿Ok? Ahora activemos el micrófono nomás, chiquillos, por si tienen alguna duda. Ya, le quiero decir algo. Dígame. Es que habían otras avispas que se llamaba algo así como el avispón asesino que también decapitaba las abejas. Sí, de hecho creo que salió ahora. La avispa asiática. Uh-huh. También creo que hace poco se hablaba de uno gigante. Sí, El mismo, ¿no? La gigante, la avispa asiática. Dijeron que entró en uno de... entró en unos conductos hace poquito. de China, Por eso es una plaga. no sé, y llegó a Estados Unidos. Sí, por eso, y no era de Estados Unidos. Ese, chiquillos, es la inserción de una especie exótica. ¿Por qué? Porque llegó de otro país a Estados Unidos directamente y formó una plaga. ¿Por qué se forman plagas, chiquillos? Porque se reproducen muy rápido, muy rápido. Pueden haber dos, llegaron dos y después al otro día hay 100 y así. Es como el virus, como coronavirus. Un día había uno y hoy en día ya hay 200.000 casos. Se reproduce muy rápido. Había otra Ujú. que inyectaba algunos animales, así como los insectos, inyectaba insectos, les Ujú. ponía un veneno y ponía su hueva dentro de sus órganos, algo así. Ah, y eso igual es súper dañino. Súper. Después las crías que estaban dentro de las crías que estaban dentro del estómago se empezaban a comer al insecto por dentro. Ah, terrible. Y eso sí que es un daño, po. Eso Una sí que es un avispa daño patraña. para el medio ambiente, o sea, para el medio ecológico, digo. Ya, chiquillos, quisiera saber si existe alguna duda en lo que hablamos hoy día. Ya. Dígame. ¿Cuándo hay que entregar el trabajo? ¿Este? Tía, no escucho nada, tía, profe, no escucho nada, profe. Ah, espérame. No, chiquillos, este es una actividad de la clase, no es un trabajo que se entrega, ¿ya? Por eso le decía que no es un proyecto gigante en tal, sino que es pensar en una idea en donde se utilice el reducir, reciclar o reutilizar. Es una idea. O sea, para ¿no se que le lo envía lleven a la- entonces? ¿Cómo? ¿No se le envía entonces? No, no necesariamente. Recuerde que si usted me lo quiere enviar, yo lo reviso igual, ¿ya? No siempre le respondo que está bien, pero de verdad, chiquillo, yo cada trabajo que me ha llegado de este curso y bueno, de todos los cursos los reviso. Yo siempre abro el correo y reviso al tiro.
y todos los trabajos que me han llegado siempre de las actividades que hemos hecho para hacer en clase o después han estado correctas. Así que si usted quiere enviármelo, no hay problema. ¿Ya? Súper. A ver, déjeme ver. Dígame. Entonces hay que hacer como un macetero si uno elige reutilizar. Exacto. Si tú quieres, lo puedes realizar en la práctica en tu casa, pero no es necesario, es como dar la idea, escribir la idea. Es como que ya, yo voy a hacer un proyecto y se lo voy a entregar a la directora del colegio. Es como pensando en eso, como que usted lo quisiera implantar en el colegio. Implementar, no implantar, implementar. ¿Sí? No necesariamente lo tiene que hacer usted. Bueno, ya. Ahora sí, ¿no hay alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Ya. Súper. Voy a enviarles al tiro el Power y... Ah, sí, está ahí mismo dentro del Power la actividad, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, me despido, que estén súper bien y recuerden, cualquier cosa me pueden escribir en el correo, ¿ok? ¿Ya? Así que Y acote, nos vemos. Ah, dígame, David. chiquillos, recordarles que está habilitada la prueba de inglés y la prueba de matemática para los alumnos que están pendientes. Solo los alumnos que están pendientes, los que no rindieron la evaluación, para que entren a WebClass y puedan dar su evaluación. Gracias, tía. Exacto. Ya. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Chaito. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.